Hola, muy buenas tardes. A nombre del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, para mí es un honor el presentar esta mesa y es un honor porque todas las mujeres que vamos a presentar son unas chingonas en lo que hacen. Tienen una carrera que es fantástica y porque todavía es muy importante y muy necesario el ponerle el foco de atención hacia actitudes y cosas que queremos cambiar, ¿no? Entonces, sin más, voy a presentarles a Ere, Elena, Clara, Fernanda, salgan ya. Recíbanlas con cariñito. Y tengan una muy linda conversación. Esta es para cuando ustedes quieran. Y porque gracias a Woodford Reserve también pudimos hacer esta plática. Entonces, chingón. Hola, ¿cómo están? Está bueno que haya aquí luces para no ver bien quién está sentado por ahí. Bueno, primero la verdad es que está muy bien estar sentada con ustedes aquí. Creo que venimos de mundos, bueno, Eréndira, Elena y yo trabajamos en México Cine Independiente y tenemos pues, visiones muy parecidas y distintas a la vez, pero ha sido una fuerza que nos ha unido, ¿no? Y está buenísimo, Clara, que tú vengas con tu visión desde España, que ahorita estábamos en el backstage todas nerviosas porque no tenemos moderador o moderadora. Entonces nos lo estamos aventando así al vuelo un poco. Sí, hemos estado platicando y eso ha sido muy divertido, porque yo creo que la experiencia es la que un poquito nos ayuda a no estar ahí medio en el limbo, ¿no? Cuando empezamos a hablar de lo que pues, sí conocemos. Y coincidimos en cosas, sobre todo la principal y fundamental, es que urge hablar de una es que ruptura suena muy fuerte porque ya iremos yendo a la parte positiva, pero ahí es un momento de oportunidad de hacer una resistencia del cine independiente en este momento en donde tenemos una homogenización de muchas cosas, ¿no? De los contenidos, de los diseños de producción, incluso platicábamos que hay esta cosa como de, los presupuestos, ¿no? Te pasas el formatito del presupuesto y ya nada más los productores y las productoras llegamos ahí a hacer cambios de numerito, ¿no? Cuando pues eso no es el origen del cine independiente, nace en los 70s como una revolución de romper justo las estructuras que hay de Hollywood, en Francia, en Inglaterra. Y es un grupo que está buscando cómo encontrar otras maneras pues de atacar ese modelo que está impuesto como un tabique, que es exclusivo para ciertas personas y que… ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Porque hoy, otra vez, después de que México pasa por una parte y en España, que Clara nos platicaba, que es muy parecido, cuando quieran me interrumpan, ¿eh? Que viene en México, pues empieza a crecer su industria desde el cine independiente, justo cómo se hacen estos modelos cuando no existía el Eficine, porque ahora con el Eficine y con otros espacios de financiamiento, pues es distinto, ¿no? Pero empieza con esa fuerza en donde la visión de lo que quieres hacer es lo más importante, más que cómo financiarla. Primero empieza esa visión así como un motor y una cosa que te tienes que sacar del sistema, porque ese es el cine, es un medio de expresión, ¿no? Artística, y después esa visión se mantiene del inicio hasta el final y entonces diseñas un modelo de producción para eso, a la medida, como traje desastre de tal, ¿no? Entonces, como ahora que llega la plataforma, las plataformas, que son los nuevos estudios a México, que llegan porque ya hay un talento y hay una
pues sí, una profesionalización de ¿no? las maneras de hacer el cine. Ahora, ¿cómo volvemos a sacar la cabecita? ¿Quién sigue? Justo es eso que queremos platicarles el día de hoy. O sea, no es tanto de cuál es la mirada femenina en nuestra industria, sino también, no, sino más bien cuál es la crisis que estamos enfrentándonos hoy como productoras, como guionistas, como directoras, que es lo que venía diciendo Fernanda, que tenemos estas plataformas que están buscando todos estos mismos contenidos, que se está quedando en este lugar con los mismos directores, los mismos guionistas. Estuvo la racha de las biotopics, luego estuvo la racha de los true crimes, y las historias que no están dentro de ese cuadro, dentro de esa caja, ¿qué les pasa? ¿Cómo salen a la luz? ¿Cómo logramos levantarlas? ¿Cómo logramos financiarlas? Entonces, creemos que es más, no solo la mirada femenina, sino como todas las miradas que están alrededor. Y eso, como bien dicen, el tema del cine independiente, pues venimos a revolucionar, a cambiar las cosas, como lo fue a los inicios de los 2000 en México, con Del Toro, con Iñárritu, con Cuarón, que gracias a que empezó a hacerse tanto cine en México, vinieron, o sea, salió el Eficine y entonces ahora se están haciendo más de 200 películas al año, pero ¿qué se está viendo de esas películas? ¿Cuáles se están distribuyendo? Y con las plataformas que se está haciendo muchísimo contenido y que hay tanta industria gracias a ellas, ¿cómo podemos salir de esta cajita? Y lo interesante fue ver que no solo pasa en México, sino también pasa en España, también pasa en Estados Unidos, y creo que me gustaría saber también cómo lo están viviendo allá. Sí, yo creo que es un poquito distinto lo que estábamos platicando nosotras antes. Es un poquito distinto el sistema, porque en España yo siento que casi no existe cine que no sea independiente, o es una rareza, ¿no? No contar con las ayudas estatales, como que es un poco extraño. Y entonces yo creo que ha habido un antes y un después en el momento en el que las ayudas públicas han puesto en el centro configurar el apoyo fundamentalmente a directoras y guionistas, jefas de equipo, productoras, mujeres, pero sobre todo directoras. Y de un tiempo a esta parte, de hace 6 años, 7 a esta parte, yo creo que nos hemos encontrado, ha florecido de alguna manera lo que yo creo que es la mejor generación de directoras, porque es como casi la primera generación, que no son 2 o 3 o 5, sino que de repente hay un número más nutrido. Y eso se debe a, bueno, al baremo, los puntos, el límite de intensidad, un montón de medidas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué encontrábamos también que podía ser interesante para trasladar y ponerlo en común? Que mayoritariamente estamos hablando de proyectos que tienen unas limitaciones, digamos que lo que decíamos, ¿no? Que caben en una caja concreta, que fundamentalmente tienen que ver con los dramas, con presupuestos cada vez más altos, pero ciertamente limitados, y no terminamos de ver, o creo que está llegando la hora de empezar a ver, que las directoras dan el salto a otros géneros como mayoritariamente trabajados más desde la dirección masculina, ¿no? Como puede ser el terror, que tenemos el ejemplo de Carlota Pereda, o como pueda ser thrillers de acción. Os contaba antes que también aquí hay una diferencia, ¿no? Nosotros estamos produciendo mucho contenido para las plataformas, de hecho tenemos oficinas de prácticamente todas las plataformas en España y sí que se apoya, ¿no? Pero cuando tú ves las cifras de jefas de equipo, productoras, directoras y guionistas en el cine independiente y en las series, todavía queda como camino, porque digamos que no existe la obligación, todavía queda como un camino, ¿no? por abordar en la ficción. Así como que siento que también está empezando a darse que directoras mujeres puedan hacerse cargo de series grandes que invadan, ¿no? Que hagan estos otros géneros. Yo acabo de hacer como productora ejecutiva Las largas sombras, que la han dirigido 2 directoras, Clara Roquet y Julia de Paz, y es una serie
grandes, un premium, un global drama, es una serie de misterio con toques de thriller, o sea, estamos empezando a empujar y a llegar ahí, pero me parece que es como el capítulo nuevo, ¿no? Y luego creo que también podría ser muy interesante hablar de todo lo que queda por recorrer, porque bien, estamos empezando a tener las voces de las mujeres, la representación y la diversidad que eso supone, porque también estoy un poco enfrentada a esta cosa del cine de mujeres como si fuera una cosa unívoca, ¿no? Pues es una cosa súper variada y ojalá cada vez más, ¿no? Pero también, ¿no?, dar cabida a lo que tiene que llegar, ¿no? Decíamos que pues de repente en función de la clase social o en función de la raza o en función de tal, todavía como que no estamos viendo esas voces, ¿no? Elena. No, creo que algo, digo, volviendo un poco a lo básico, algo que nos unió sobre todo en cómo llevar este panel fue, bueno, no hay moderadora, ya de por sí es un panel distinto, pero es abordar el tema desde un punto de vista constructivo, o sea, no de señalar todo lo que sabemos que es una barrera y que está mal y que es un tabique y que limita, y no solamente pensar en salirse de la caja, sino crear una caja nueva desde donde mirar las cosas, ¿no? Generar como una perspectiva más allá de femenina, de resistencia y desde la diversidad, y regresar un poco a lo básico, que de alguna manera es lo que pues todas nosotras nos ha llevado a triunfar de distintas formas en diferentes campos, digamos, de la industria, y tiene que ver mucho con, ante esta homogeneización que no solamente se ve desde la producción, desde que se traza un solo camino para hacer una cosa, sino incluso de cómo eso llega a un público y, como decía Clara, cómo el algoritmo al final es una foto del pasado y es una foto del pasado lo que está determinando el futuro, de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo romper con eso que no solamente está limitando los contenidos, sino también a quién están llegando, ¿no? Que es algo que en mi trayectoria personal dentro de Ambulante, pues el festival al final para mí fue la prueba de que existe un público para el documental que en su momento se consideraba un género relegado a la televisión, un género marginal. Entonces creo que nos une eso, el sí se puede, el sí se puede crear otras cajas desde donde mirar, y la importancia también, digamos, como soldados, o no sé cómo decirlo, del cine, de contribuir a que siga evolucionando el cine, el lenguaje cinematográfico, que se requiere, y siempre en la historia se ha requerido apostarle a preservar a toda costa un espacio de exploración creativa, independientemente de todos los demás factores, ¿no? Creo que nos hemos acostumbrado mucho a seguir un solo camino en la producción y a financiar una película, cuando lo más importante es la película en sí, es la visión, todo lo demás seguirá, ¿no? Eso sucedía antes de que existieran tantos fondos y seguirá existiendo, ¿no? Entonces, creo que es eso, de entrada, generar como ese espacio de exploración creativa siempre, de compartir distintas perspectivas, de salirse uno de su propia caja, de replantear absolutamente todo, desde cómo se está financiando, por qué son esos los financiadores, cuál va a ser el camino, quién es el público, por qué estamos haciendo así, por qué esta es la jerarquía en la producción, etcétera. Y para mí algo muy importante que se está perdiendo más allá del cine, pero en general, es como la falta de conexión entre los creadores y el público. Creo que por diferentes razones, pero creo que se tiene que mirar el cine como un ecosistema, no solamente cuáles son las vías de producción o de financiamiento y de creación, sino también hacia dónde está yendo, para quién estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y cómo lograr que no hayan tantos intermediarios entre una obra y su público. Creo que todas tienen. Bueno, es que creo que estamos tocando así los temas que está bueno. Allá atrás teníamos más una plática un poco menos formal, y es siempre que pues, hay público tiene su impacto, pero creo que está buenísimo pensar que
O sea, nosotros sí tenemos una mirada femenina porque pues somos mujeres y hemos estado educadas desde esta cuestión mujeril, ¿no? Que lo que es triste es que eso haya sido un impedimento todos estos años y que a pesar de que hay luchas por todos lados para que eso cambie, pues seguimos teniéndole que poner femenina, ¿no? Cuando tendría que ser una mirada igual de válida que cualquier otra. Yo creo que el que estemos aquí sentadas 4 mujeres que hemos estado constantemente buscando salidas para poder no solo producir dentro de una industria que ya es compleja porque somos mujeres y efectivamente todas tenemos historias en ese sentido, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé a ser asistente de dirección era como esta, además de mujer chaparrita, ¿no? Va a venir a decir lo que se tiene que hacer en este set. Y era muy complejo, ¿no? Y a lo que voy es que efectivamente hemos tenido que encontrar nuestro camino en ese universo. Pero además hemos elegido hacer cine independiente y además hemos elegido cómo buscar esas narrativas, discursos que no están apostándole a el capital que mueva el mundo, sino que efectivamente es la visión lo que hace que vayas a por todo y que al final esa visión creativa que empieza desde digamos desde las directoras, ¿no? Que empiezan las guionistas que empiezan a concebir toda esta idea. Las productoras también entran ahí porque hay que hacer esos nuevos modelos que permitan justamente que las directoras, guionistas puedan seguir creando sin poner el logaritmo de inicio para poder tener los dólares necesarios, ¿no? Platicábamos allá atrás que hay un caso de Casabetes con Shadows que está muy cagado, que el güey, ya estoy hablando, ya estoy quitándole, para financiar la película, pues ahí con sus 2,000, dijimos que eran oyentes, bueno, de ese programa, les pidió $1 a cada uno, ¿no? Para sacar ese dinero. Hoy pensar en eso, pues es una locura, ¿no? Pero lo que no es una locura, pensar en eso es una locura porque es un presupuesto chiquitito que pensarías, pues eso ahorita con qué no me alcanza para nada. Estamos pidiendo que los presupuestos suban más porque no nos alcanza para nada. Nunca hay un presupuesto que te alcanza. Yo en toda la carrera que llevo de producción, siempre necesitas más dinero. No hay manera de que, siempre es como los arquitectos y sus obras y sus ingenierías, ¿no? Que siempre vas a hacer una casa y se necesita más dinero. ¿Cómo hacemos presupuestos que estén, no a partir de un modelo de presupuesto que nos pasamos en el Excel todos por aquí y por allá? No, primero lees el guión, te sientas a entender qué es lo que está saliendo de ahí. No, una película no es igual a otra, cada película es un mundo. Y por eso es increíble producir, no sé si a ustedes les pase, pero a mí es como otra vez vuelvo a entrar órale, ¿dónde estamos? Ok, aquí, ¿qué es lo que hay que conseguir? Chale, esta película no va a vender ni un peso porque ahí les va, violencia, sexo, religión, género, todos tienen en sus convocatorias lo que no puedes decir. No manches, ¿cómo le hacemos? Pero por otro lado luego ves unas series que tienen sexo, que le están apostando, a ver, esta de HBO, no sé si es de HBO, pero la de The Idol o esta cosa que es una locura. Entonces es como, o sea, en este espacio sí nos están diciendo lo que hay que decir, tal, o sea, ¿cómo mantenemos ese primer impulso de una creadora que está queriendo hacer eso y cómo encontramos los elementos al lado que nos llevan a los fondos institucionales, a las coproducciones internacionales, a intentar hacer iniciativa privada, pero pues están poniendo en riesgo porque el cine es, una amiga ayer en la fiesta decía, pues el cine es riesgo.
pues sí, es riesgo, pero eso es lo que es increíble, ¿no? Como mi sobrino que dice, el que no arriesga no vive. Y entonces creo que, o sea, lo que está bueno es cómo seguimos no dejando de preguntarnos cómo cambiar eso y no adaptándonos a los modelos que ya están establecidos desde nuestra mirada de mujeres y desde nuestra mirada de cine independiente. Clara nos contaba hace ratito porque decíamos, hijo, bueno, que ya en el cine independiente ya tenemos cierta trayectoria recorrida que hoy está en crisis, definitivamente. Está en crisis por muchas razones y hay que volver a sacar la casta, y desde las escuelas, los estudiantes, como un estudiante de cine sale y dice, uta, ¿ahora cómo hago mi película? Ayer me puse a escuchar uno de los pitches aquí en el festival y me dio, o sea, la productora que presentaba la película de un proyecto universitario dijo, es que la producción es como una comedia dramática, porque no sé cómo fregados vamos a levantar esta película, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que la industria haya crecido tanto, que tengamos tantas escuelas de cine, que mucha gente quiera estudiar cine, estar en el cine, para acabar trabajando para plataformas, porque no puedes hacer tu película, porque nadie te la va a producir, porque además de todo, eres operaprimista? Porque unos tuvieron suerte, pasaron por un momento en el que lograron establecer un lugar en la industria. De hecho, yo me considero de esas suertudas, ¿no? Porque pues ya no estoy tan joven como Eren, pero yo llegué cuando, o sea, todavía había oportunidad de encontrarte un lugarcito. Hoy una estudiante que sale queriendo ser productora o directora o guionista, ¿qué va a hacer? Entonces Clara nos contaba que yo le decía, ay, bien, Luz, porque entonces incluso en nuestro momento que hacemos cine independiente, pues ya tenemos que buscar otros caminos, ¿no? Las series, puta, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo le hacemos? Queremos hacer series, pero además como nuestro motor es la pasión, porque eso pues aquí lo compartimos, pues no empiezas por ¿qué va a vender? ¿A quién me traigo para qué? ¿No? ¿Quién tiene tantos seguidores? Pues no, empiezas como, a ver, ¿de qué queremos hablar? Echa a andar la imaginación, sentémonos, ¿de qué queremos hablar? Entonces, yo que me estoy enfrentando a eso ahora, porque hay que buscar, siempre hay que buscar, no hay que dejar de buscar cómo fregados hacerlo, y esa es la resistencia, tanto en tiempo como en contraposición, contrapeso. Clara nos decía, no, pues la serie de Paquita Salas, que amo, yo siempre quiero decir Paquita, la del barrio, por eso te tengo que buscar. Me encantaría. De hecho, apareció, yo creo, la canción en alguna Paquita, seguro. Paquita Salas, ¿no? Hoy que es una serie muy chistosa. Hoy me decía, no, pues o sea, se hizo con nada de dinero, no es un original. El presupuesto de un reloj caro, hemos dicho, que no queríamos decir la cifra, la primera, ¿no? Se hizo por poquito, sí. ¿Sabes qué pasa? Que, claro, la experiencia es que es necesariamente distinta. Yo contigo he estado hablando más esta mañana de esto, pero digo, tengo como en una mano producción independiente de cine, que he sido productora ejecutiva y en algunos casos también productora o coproductora de 5 largometrajes, y luego productora ejecutiva de 5 series. Entonces, que es como para plataforma, algunas ni siquiera son, verdad, lo que hablábamos, ni siquiera son originales puros, son adquisiciones de tele en abierto y luego una ventana de SVOD. O sea que esta presión que vosotras estáis sintiendo de la independencia y no la independencia, claro, yo me he movido, igual también soy un perfil un poco extraño, porque incluso en la producción española lo normal es que vayas más en el camino de la producción independiente de cine o de la producción ejecutiva para series. Pero yo he combinado 5 y 5 y para mí ha tenido sentido y he estado cómoda en los dos escenarios, en verdad. Y para mí no había tanta diferencia. Esta última experiencia que os decía de Las largas sombras, que es esta serie que está en Disney, es una serie que hemos hecho muy autoral desde un espacio. Yo recuerdo sentarme con el equipo, porque teníamos un equipo que venía de más tele en abierto,
Y habían cosas como que no, y nosotros, digamos que el equipo creativo veníamos muy del cine, bueno, Clara Roquet, obvio, Neus, la directora de foto, todos además mujeres, todas éramos, casi todas jefas de equipo, mujeres. Y hubo un momento que nos sentamos con el equipo, con la dirección de producción, con la ayudantía de dirección, a tener una conversación porque yo dije, al final lo prefiero hacer frontal, ¿no? Lo prefiero, como veía que había mucha tensión, dije, bueno, chicos, aquí vamos a hacer las cosas un poquito distintas. Y no significa que no estemos confiando. A vosotros os contratan casi siempre para hacer las cosas de la manera más eficiente. Puede ser que en algún momento os pidamos no llegar del punto A al punto B de la manera más rápida. Y no es una falta de confianza en vuestra profesionalidad, os pedimos lo contrario, que confiéis en el nuestro. Luego nos encontramos con algunos problemas porque éramos chicas relativamente jóvenes para los puestos que ostentábamos, ¿no? Y nos encontrábamos también, volviendo un poco también al tema de lo femenino, con algunas resistencias que nos costaron un poco de trabajo. Pero era más por eso que por cómo estaba financiada realmente no me gusta la palabra, pero bueno, el contenido, ¿no? Que me daba igual si era una peli o una serie, digamos que me he encontrado con las manos libres en un poco en los dos modelos. Sí, que tal vez tiene que ver con lo que hablabas de cómo estaba la televisión española con esa fuerza en relación a las plataformas, ¿no? Que en México al final, pues sí, las plataformas llegaron a cambiar pues el panorama de costos de absolutamente todo. En España también, ¿eh? Ajá. O sea, eso sí que ha variado. Sí, entonces, bueno, supongo que, claro, yo desde el cine independiente pues sí es así como muy preocupante que ese sistema llegue a de pronto poner en riesgo la posibilidad de producir de esa manera. Por eso digo que escucharte, ¿no? Hablando de eso, pues bueno, claro, y ahí es donde regresamos al punto de seguir buscando caminos, porque claro, entonces, ¿cómo hacemos una miniserie de 8 capítulos que sea financiada con, no sé, qué nos gusta? ¿Cuánto es el promedio de costo de una película independiente en México? 20 millones. Bueno, es que ya se puso el tope de 20 millones porque es lo que te da el Eficine y estamos en un lugar cómodo en ese sentido, que es increíble, cómodo y no, porque 20 millones también ya no es nada, pero a lo que voy es como otra vez, son 20 millones porque el Eficine es lo que te da, ¿no? Sí. Otra vez regresando a los presupuestos que no sé qué, pero se siguen haciendo películas de 4 millones de pesos, 2 Sí. millones de pesos, 200,000 pesos, ¿no? Como Sí. se pueda. O sea, como que siento que ahorita más bien ya sabemos que estamos viviendo una crisis, ya sabemos que hay como falta contenido fuera del contenido que se está haciendo dentro del mundo de las plataformas, de los estudios. Entonces, ¿cómo rompemos con esto? ¿Cómo logramos que las plataformas y los exhibidores también, porque no solo son las plataformas, sino son los exhibidores, pongan nuestras películas y pongan otro tipo de películas que a lo mejor no tengan una boda, a lo mejor no tengan, no sean de terror, que las exhiban y demás? Entonces creo que hay que encontrar y no tenerle miedo tampoco, porque sí se puede y hay proyectos que han sido exitosos en ese sentido. Yo tuve la suerte de hacer Heroico, que es una película de cine de autor que hicimos meramente con Eficine y fue un éxito en taquilla y no teníamos idea de que eso iba a suceder. O sea, la misma de Amate Escalante fue top 10 en Netflix. Es que ahí ¿Cuándo se pensó abren, uno que- yo creo que dos cosas interesantes de lo que estás diciendo. Uno es que no asumir que el público está Justo, hecho no hay que también. subestimar al público. Exacto. Ujú. Pero otro, que es como hablando otra vez de ese movimiento de resistencia en general, es no depender de los solamente de esos Sí. exhibidores, sino cómo se abren otra vez. Pues es que al final se empieza a mover todo, ¿no? Cuando estás en crisis te mueves. Entonces, cómo se abren más salas de exhibición. Y eso aplica desde el desarrollo hasta la producción, Sí. hasta la exhibición, hasta la distribución, exhibición. Es como estos modelos, ¿no? Hay personas que deciden no pasar por que estrenar en YouTube su película.
No, y es que lo digo porque sí está muy rudo, de verdad. O sea, te digo otra vez, nosotros estamos en una posición privilegiada en muchos sentidos. Claro. Y está muy rudo como todas esas nuevas voces, hablando de lo importante de la mirada y de la diversidad en la mirada, cómo esas nuevas voces salen a la luz, ¿no? Por eso hay que buscar nuevos modelos en todos los sentidos y que esta crisis empuje no solo a estos nuevos caminos de buscar abrir más salas de cine independiente, casas de renta independientes que no sean solo los monopolios para que no te cobren como en Estados Unidos, sensibilizar a los trabajos, al talento y a las personas que trabajan en cine para entender que hay dos formatos muy diferentes de hacer cine, donde se cobra diferente. Entonces, todo ese caminito, pero también a lo que ya está puesto, a este tabique, que le decimos tabique y suena muy gacho, pero porque también tiene otras cosas muy positivas ese tabique, ha hecho que la industria cada vez crezca, cada vez que esas voces que antes ni siquiera llegaban ya ahora en México tenemos también estas directoras increíbles que están haciendo series, películas, que se ven, y eso está espectacular, ¿no? Pero ¿cómo seguimos? O sea, este es el caminito de esto nuevo que hay que seguir buscando salas independientes, pero por este otro lado, ¿cómo exigimos o transformamos o hacemos para que los estímulos que ya existan, no hablábamos de todo el trabajo que hay que hacer con el Eficine, es impresionante, ¿no? O sea, porque se está prestando a unas cosas ahorita complejas en cuanto desde dónde se dicta qué películas se pueden hacer o no, etcétera, ¿no? ¿Quiénes son los que pueden acceder al Eficine, quiénes no? Es complejo. Pero también incluso a las plataformas mismas que están aquí, ya te dejo hablar, claro, pero que están aquí. Sí, lo que quería era hacer una pregunta con esto que estabas diciendo, que me interesa como conocer vuestra opinión, que lo hemos hablado cuando nos reunimos online, pero no lo hemos hablado hoy. Y creo que es como la pregunta filosófica de lo que entiendo que va de fondo este panel, pero es como un poco más filosófica que técnica. Como productoras, claro, esto es como productoras mujeres, somos necesarias, por ejemplo, para dar ese paso y apoyar a ese cine independiente de directoras mujeres para salir de la caja y hacer otros géneros, o para salir del presupuesto acotado y hacer presupuestos más grandes, o incluso para dar cabida a otras voces más diversas. Como que me parece como interesante abrir esa. Está buenísimo. Elena, ¿quieres decir? La moderadora te dice No, que definitivamente, justamente porque creo que ya teniendo ese tabique de entrada nos ha hecho explorar otras vías para llegar a lograr los proyectos que hemos logrado, ¿no? Entonces, de entrada, creo que sí, definitivamente nos ha brindado una experiencia el ser productoras mujeres, a trazar otros caminos y a explorar otras cajas. Y creo que para mí lo importante es no confiar solamente en los caminos ya trazados, o sea, no depender nada más de los caminos que ya están trazados, siempre estar buscando alternativas. Y ahora, más que los caminos ya trazados, también no depender en los intermediarios para todo, ¿no? Creo que también el caso de Heroico es increíble justamente porque tuvo un público inesperado, pero hay todo un trabajo detrás también estratégico de cómo llegar a ese público, ¿no? Y al final creo que hace falta mucho eso, más allá del Eficine, ¿por qué no buscar otros fondos? Aunque no los obtenga una película, pero finalmente le da visibilidad en otros lugares, le da visibilidad entre otros públicos, empieza a construir un público cautivo también. Entonces, la comodidad de esperar un solo fondo, aunque con ese se financia la película, también es un sacrificio muy grande en términos del potencial que puede tener esa película de alcance, de visibilidad e incluso como de trascenderse a sí misma, ¿no? No sé si respondí a la pregunta. No sé. Ay, sí. Estoy pensando que como… No, O sea, quiero como no ser tan pesimista. Ese es el tema. Porque sí creo que por lo mismo que estamos viviendo
en México en particular, que tenemos una industria tan fuerte, tenemos unas plataformas que están buscando contenido, que tenemos un fondo muy noble, o sea, el Eficine es un fondo muy noble que nos permite hacer muchas películas y justamente contar historias que de otra forma no se podrían contar. Entonces, o sea, como que sí creo que tenemos que lograr de una forma, y esto tiene mucho que ver con la educación, pero creo que tenemos todo lo que, al final todo es la audiencia. O sea, hagamos lo que hagamos, lo que importa es la audiencia, porque si estamos haciendo todas estas biotopics y true crimes y demás, es porque una audiencia lo está consumiendo, pero ¿qué podemos seguir creando fuera de esas cajas que una audiencia quiera ver? Y entonces creo que es el caso de estas películas que logran llegar y no ser condescendientes con su audiencia y contar historias que no se están contando, darle voz a personas o a comunidades que no les están dando voz y de una forma abrir el mundo hacia otro lado, ¿no? Que es lo que he estado tratando de hacer yo como productora. Yo sé también que Fer, Elena, o sea, desde nuestros lugares queremos contar historias que no se están contando y que sabemos que la gente quiere escucharlas. O confiamos en que quieren escucharlas. Entonces, sí, quiero salir del lado pesimista de una forma, pero si aquí está Amazon o Netflix, por favor, platiquemos. Vamos a poner aquí arriba un número de cuenta. Pero eso, o sea, creo que hay muchas directoras hoy en día, está Ale Márquez, está aquí en el público, está Lila Áviles, está Tatiana Hueso, o sea, creo que son directoras que están contando historias desde un lugar muy, muy humano y están haciendo que la industria crezca muchísimo más. O sea, a mí me encantó que el año pasado Ale sacó 2 películas, una de estudio, A Million Miles Away, y El Norte sobre el Vacío. O sea, tiene como el balance de los dos mundos, sufrió en otra tuvo todo el dinero del mundo y no le alcanzó tampoco como en la otra. O sea, es como, eso es lo que me encanta, ¿no? Es como de sufrió en ambas producciones, ¿a poco no? Pero creo que hay que seguir encontrando nuevos talentos, o sea, ya tenemos a ellas, bueno, ¿qué otras voces hay, no? Y hay que darles oportunidad a estas voces y hay que escuchar y entender qué está pasando. De entrada, qué está pasando con nuestro país, por qué Heroico fue lo que fue, pues vean el país en el que vivimos. Es algo muy fuerte. El año que salieron 3 películas de niñas desaparecidas, ¿por qué salieron 3 películas muy similares? La Civil, Sin Señas Particulares, Ruido, 4, Noche de Fuego, o sea, es como, entonces siento que también hay que entender nuestra realidad y tratar de escucharla y no negar lo que está sucediendo, que también eso luego pasa. No, me fui negativa. Pero yo te voy a hacer el pase positivo. Es que regresando, Clara, a lo que dices de si somos necesarias las mujeres, ahorita que leía como esta cosita, ¿no? De cómo somos totalmente necesarias. Somos un grupo de cineastas mujeres que efectivamente estamos reaccionando contra las estructuras. O sea, y que así es como sale el cine independiente. Estamos reaccionando contra las estructuras impuestas y hacia un montón de vertientes. Nuevas voces, nuevos modelos de producción, conexión con el público, plataformas, series. Entonces, no solo, o sea, es un movimiento de libertad, ¿no? de expresión, desde un lugar que ha costado y que por eso somos necesarias, porque hay una fuerza que ha estado contenida que yo nada más deseo que explote hacia todos los lados con toda su fuerza
ahí que quiere salir como muy express y que impacte hacia todos lados, no solamente la mirada femenina y entre más, es riquísimo trabajar con mujeres, es riquísimo, o sea, hay otro todo, ¿no? Entonces, está buenísimo que eso abra a trabajar pues, con muchas más personas que está increíble que lleguen a este vehículo de expresión. Y nada más compartir una cosa que es medio ingenua, pero que quiero compartir, el cine no es autónomo en muchos casos. Es un cine que efectivamente depende del mercado y es tremendo, porque también platicando con Tabata ayer, otra mujer que está ahí haciendo una lucha desde su trinchera, es complicado meter al cine en un mismo lugar, porque efectivamente el cine no solo accede a la industria y al capital, sino a la cultura y a la inspiración y a la pasión, y por eso no hay muchas películas no tienen un retorno. Todas estas películas de las que hablamos, todas estas películas que se hacen en México, no recuperan el costo de la inversión. El estímulo que además justo nace para que la industria crezca y tal, ahorita los beneficiarios del estímulo terminan siendo quienes compran las películas, porque te lo restan de su costo. Entonces, o sea, y entonces mi ideal, que era lo que iba, estaría increíble lograr de alguna manera, cambiando esta visión de por qué y entendiendo la naturaleza de esa película que vamos a empezar a hacer como un nuevo mundo, cuál es su línea, hacia dónde va a llegar, cómo contenerla y lograr que sea lo más autónoma posible, para que exista un camino sí de autonomía para estas nuevas voces. Las nuevas voces, ya esto es lo último y te lo paso, Elena, a mí me parece, a mí me encanta hacer óperas primas, es de mi cosa favorita, con todos los retos que involucra. Porque acabas de pronto, ahorita estoy pues, produciendo una película que es una joya máxima de pachequés mental, ¿no? O sea, de verdad, que está haciendo una narrativa completamente distinta. Que llego al cuartito del director, que es su ópera prima, que es estudiante, que está viajando en este mundo filosófico, disruptivo, extraño, y lo veo ahí echando toda su pasión a eso, en un cuartito donde no necesita 300,000 pesos para pagar el cuarto de edición, porque no sé qué, o al editor. Entonces es como… Eso es oro puro en el sentido de que cuántas voces hay así que están haciendo estas cosas y que son fundamentales para que sigamos haciendo lo que empezamos, ¿no? Cosas diversas que no se queden en este tabique homogéneo exclusivo. Y que van enriqueciendo también justamente como el imaginario cinematográfico, ¿no? Algo que iba a añadir nada más a este grupo en particular que nos caracteriza también, es decir, es el sentido del humor. Creo que eso es un elemento que falta en general en todo, y también la colaboración y la solidaridad, ¿no? O sea, creo que eso también es un elemento que forma parte esencial del cine y que en miras a lo que viene se tiene que celebrar y preservar. No, y iba a decir también que tenemos 15 minutos 26 segundos para… Yo no había visto el reloj en todo este tiempo. No, para que nos hagan preguntas y para también poder platicar con ustedes. No sé si alguna de ustedes quiere queremos agregar. abrirlo a ustedes también porque como o sea, ha sido un poco un despapalle, pero por favor, ayúdennos a estructurar nuestra… Bueno, hola. Pues muchas gracias por todo lo que nos compartieron, pero algo que me parece como muy importante, que yo he tenido como el privilegio de trabajar con Elena, ¿no? O sea, una productora que está ahí adelante, que también se enfoca muchísimo en documental y que no solo está cerrada al documental, ¿no? Pero que yo la
o sea, como que la admiro demasiado porque ella es una productora creativa, que creo que eso es algo como que también algo que tendríamos que ver desde acá abajo, ¿no? Como qué tipo de productora quiere ser. Es no nada más alguien que ejecuta, sino que de ella salen las ideas, que propone. Entonces, como que también eso, como que me parece importante. No conozco, como que no he trabajado con con tres, ¿no? Con Fernanda, con Clara y con Erendira, que las admiro mucho, pero creo que esto también no lo podemos dejar y no mencionar. Ser una productora creativa que también proponga y que desde nuestra figura de productoras salgan historias, ¿no? Eso, nada más quería mencionar y muchas felicidades por todo su trabajo. Admiración para las 4. No, muchísimas gracias. Yo, complementando rapidísimo, a mí es lo que más me mueve para producir. De hecho, yo acabé produciendo por accidente. Si te dicen que ser productora, para nada, o sea, porque está tremendo, ¿no? Hay un nivel de estrés y de retos y demás, ¿no? Y además no eres la parte creativa, pues, ¿por qué quieres hacerlo? ¿No? Está rarísimo. Bueno, hay personas que sí les interesa eso, nada más así, pero a mí me encanta esa parte. De hecho, es de lo que más me motiva pues para involucrarme en un proyecto, ¿no? Y es muy rico poder compartir la visión de alguien que está marcando una línea, pero tú te sumas y propones otras líneas, y es súper rico poder ver cómo eso está afectando ese viaje. Y de hecho creo que faltan mucho más productoras y productores creativos y entender más ese concepto, y en las escuelas, porque las escuelas de cine no tienen muy claro. De hecho, a mí me han invitado a dar clases y me invitaron a dar en la maestría, en una maestría y en el último año de cine de una escuela, y dije, y era el primer curso de producción. Y yo decía, órale, qué locochón, porque de hecho te quita las herramientas para, o sea, hay un videíto que se llama 10 Minute Film School de Robert Rodríguez, que es muy chistoso porque dice que no tienes que ir a la escuela, y si pueden véanlo porque es muy inspirador en ese sentido de cuando estás arrancando. Y pero justo es como una cosa, el talento, ¿dónde depositas tu talento, no? Porque o cómo te haces más autónomo y no entregas ese talento a personas que no sabes con qué te van a salir. Entonces, ¿cómo lo defiendes hasta no solo el talento, sino la visión? ¿Cómo la defiendes hasta el final? Pues conociendo la producción, conociendo las herramientas. Eso es lo más fácil de aprender, no la parte creativa. La parte creativa es todo un impulso, motor, inspirador y de pasión, que supongo, o sea, como que puedes ir enriqueciendo, y por eso es súper importante que tu vida no solo sea el cine y ya, ¿no? Hay que leer, hay que escuchar música, hay que caminar, o sea, para poder estar conectada desde ahí, ¿no? Pero, y la producción vista solo como hay que hacer un presupuesto, hay que hacer una aplicación de cine, hay que hacer una cascada de recuperación, hay que hacer pues se vuelve, ok, somos businesswomen, pero no somos partes creativas fundamentales, y eso es lo más increíble. No, gracias, Abril. También ha sido un gran privilegio para mí trabajar contigo, y creo que sí es un punto muy importante porque es parte de cómo replantear los procesos de producción, de lo que estamos hablando. O sea, ¿por qué el productor siempre se ha visto como el elemento que ejecuta de presupuestos y ruta crítica y ya, ¿no? Eso no tendría que ser así. Y creo que muchas de las conversaciones que hemos tenido también es, no, por lo menos también entre Fernanda y yo, es bueno, pues igual y a lo mejor voy a editar para ver si eso me da más un canal creativo, pero en realidad no tendría por qué ser así, ¿no? Y creo que siempre hay que estar también muy conscientes, desde mi punto de vista, en estar generando esos espacios para todo el equipo, de cómo cada quien le puede dar cabida a su propia creatividad dentro de una película, ¿no? Porque de ahí sale algo mejor siempre, ¿no? Acá, pues muchas gracias igual por sus compartencias. Espero formular con claridad esta pregunta, comentario acá.
acerca de esto que se llama la discriminación positiva, si creen ustedes que pues es importante, pertinente y si está funcionando. Y lo pregunto porque creo yo que no está funcionando y que probablemente se vea bonito en las estadísticas del IMCINE que digan que tienen como este puntaje extra. Y rápidamente lo platico porque en esta edición pasada tuve la fortuna de estar en un consejo de evaluación de proyectos y de los proyectos que recibí había uno que era dirigido por una mujer y yo pensé ilusamente, dije, pues claro que se lo van a dar a esta morra porque aparte era un buen proyecto. Y la realidad fue que no se lo dieron y uno de los comentarios que me caló mucho fue que le dijeron que era un proyecto muy ambicioso. Y que por eso pues no se lo daban. Y pues eso, ¿qué opinan ustedes? Ay. Yo, o sea, bueno, entiendo que estás hablando desde la experiencia de aquí. Yo, si quieres, te doy el contrapunto de la experiencia de allí. Verano, Alcarrás, Libertad, Cinco Lobitos, Las Niñas, La Maternal, Criatura. Es que podría seguir mucho tiempo. Y una parte muy importante, de hecho, como que la conversación sobre eso de discriminación positiva en realidad hace muchos años ya que en España no se tiene con respecto al cine, porque digamos que es como clarísimo, bueno, lo que decía antes, ¿no? Que ha dado como resultado eso que yo digo que es la mejor generación de directoras, ¿no? Entonces, que es imperfecto, seguramente, que debería de incluir otras cuestiones también. Yo, por ejemplo, ahora estoy empezando a producir una película con un director chico trans que no se va a ver, que se va a ver perjudicado, que dices, este chico no ha tenido el privilegio, debería de mantener, digamos, las cosas positivas, ¿no? O sea, que hay margen de mejora, sí, que para mí, mi opinión es que indiscutiblemente ha sido un antes y un después y ha conseguido que despunten directoras como Clara Roquet, Carla Simón, Elena Martín. O sea, es que os digo, es que la lista es interminable. Es que llevamos, jodlín, el año pasado, bueno, pero llevamos 3 premios de la quincena. El último es el de Jonás, pero los 2 anteriores son en la de Clara. ¿No? Y estamos acumulando premios de gran festival que llevábamos mucho tiempo como que se nos escapaban, ¿no? Al cine español. Entonces, mi opinión es sí sirve, aunque se pueda mejorar. Yo no creo que hoy los niños, o bueno, yo espero que mis hijos no tengan que salir del closet. O sea, creo que ese concepto ya no debería de existir tampoco. Como que siento que yo lo veo entre mis amigos y demás, y en la prepa sucedió, pero veo las nuevas generaciones que eso ya ni se pregunta. Entonces quiero que sea lo mismo como directoras, como mujeres en esta industria, que ya no sea mujer u hombre, no, somos uno mismo, o sea, no, todos somos talentosos, unos somos menos, otros somos más, pero no nos vean con esa diferencia. Entonces, sí, a mí me cuesta mucho trabajo, la verdad. Es que creo que como impulso está buenísimo, o sea, y necesario, no solo Sí, lo buenísimo. fue, 100%. Es necesario, pero ahora escuchándote como que pienso, hay algunos fondos que tú aplicas y eres anónima, o sea, donde ya no está… Eso está mejor. Me gusta eso. Ajá. O sea, tiene un punto interesante, porque ¿qué estamos calificando? ¿No? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Con quién te llevas? ¿No? Y otra vez, pues esos niveles de ¿eres mexicano? ¿Eres mexicana? ¿De dónde eres? Bueno, de hecho, uno de los pilares fundamentales de la producción independiente en España es levantar la aportación de La Ventana de Televisión Española, que es la que produce con diferencia más contenido independiente, más películas, y esa lectura de guión es ciega. Exacto. Eso es así. Eso es increíble. Debería de haber una primera fase de… Se califica el guión por sí mismo. Por sí mismo. No se sabe quién lo ha escrito, no se sabe. O sea, está bueno, ¿no? Luego ya también puede entrar en una segunda fase que dependiendo efectivamente de si sigue haciendo falta, que yo
la verdad considero que sí, o sea, todavía falta. Y es que aparte luego Eh, con los estudios, perdón que te interrumpa, pero ahorita me acordé de algo, que dicen como, ay, que el cruce ha balanceado, ¿no? Pero luego ves la mesa de directivos del estudio y dices, balanceen su mesa de directivos, o sea, no vengan a decir que mi crew no está balanceado, vean quién está en la cabeza del estudio, es una contradicción, o se han incluido, o por ejemplo también el sindicato de actores en Estados Unidos te apoya económicamente si tu talento es inclusivo y variado y demás. Como que es rarísimo porque los estudios mismos no están siendo así, entonces es como, me acuerdo que platicaba con un actor y me dice, esto no va a cambiar hasta que no exista un ejecutivo de otro lugar, de otro color, de otro sexo, de otro país, que esté cambiando lo que esté pidiendo del contenido, porque sin esas personas no cambian, lo demás es como súper por encimita, entonces es como muy sí, raro. es que hay un largo camino que recorrer aún. Ajá, o sea, sí nos falta muchísimo camino, sin duda, pero yo creo que los pasos positivos a dar es entre nosotros quitarnos esas preguntas, ese tipo de estigmas o como de cierta forma vernos menor o victimizarnos y no, somos uno mismo y, o sea, y se acabó, pero es muy difícil. Pero sí creo que Vamos partimos bien. ya de una enorme desigualdad. O sea, creo que aunque hubieran fondos anónimos, pues siguen siendo los mismos los que toman las decisiones, ¿no? O sea, como, Sí. como dicen, creo que hay que cambiar. Y más allá también de directoras o digamos una diversidad en la dirección o el cast, pues qué pasa con las escritoras, qué pasa con las fotógrafas, qué pasa con las sonidistas, o sea, qué pasa con todos estos otros, digamos, otras posiciones que finalmente contribuyen también a las narrativas de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces creo que más bien es una mirada muy corta, que no tiene que ver con puntajes, sino tiene que ver con un ecosistema y cómo diversificarlo, ¿no? Creo que eso es lo que hace falta, o sea, verlo desde ahí. Y el comentario tache de qué significa demasiado ambicioso, no sé quién hizo ese comentario, cómo lo sustentó, pero la ambición para mí nunca es algo negativo, ¿no? Sí, no. ¿Alguien más ahí? ¿Yo aquí? Ya me da cosa preguntar. Bueno, mi pregunta va un poco pues también en el sentido de, bueno, yo he tenido como experiencia, pues apenas estoy empezando en todo esto, siempre me ha interesado la parte de la producción, es algo con lo que yo quiero pues hacer y sobre todo en apoyar pues a proyectos en los que yo creo. Y algo que yo a mí me ha tocado ver recientemente que he empezado en todo esto ha sido, he tenido como unas experiencias un poco agridulces a la hora de trabajar como productora, más que nada porque siento como digo, a lo mejor de parte del crew, y no voy a hablar como en general de la parte de género, sino para con producción, en mi experiencia ha sido como un poco complicada porque muchas veces se da por hecho de que uno tiene que resolver todo, ¿no? Y que el crew no tiene como mucha responsabilidad. Entonces, no me ha pasado en una, me ha pasado como en varias producciones y como que como que no entiendo muy bien o no sé muy bien cómo lidiar con eso. Yo digo, repito, yo estoy empezando apenas, es como algo como muy nuevo para mí y pues ver como esta parte como invalidación al final de cuentas para contigo como productora pues es un poco como complicado. Digo, yo no quito el dedo del renglón, quiero seguir, pero sí es como un poco a veces duro y no sé si se trata de un cambio a lo mejor de carácter, un cambio de forma de mi parte o directamente cambio de crew, no sé, la verdad. Que es muy duro producir, muy duro. Es muy difícil. Pero algo que es increíble de producir es que tienes un equipo, no estás sola. Entonces, justo algo que decíamos en una de nuestras llamadas es que el cine es colaboración. El cine es hacerlo en equipo. A mí me encanta ver los Óscares, la verdad. Y me encanta ir juzgando cuando alguien sube a quien agradece. Y cuando agradece a todo el equipo, digo, tú me caes bien. Cuando no agradece a todo el equipo, se me hace un insulto. Entonces, y se fijarán el año próximo, verán. Pero no estás sola.
Y luego uno cree que está solo y uno cree que estamos salvando el mundo, pero en realidad solo estamos haciendo cine, no estamos salvando vidas. Todo va a estar bien y tienes que confiar en tu equipo. Y si tú te rodeas de un equipo en el que confías, en el que te sientes cómoda, en el que se vuelve un círculo de confianza, ese estrés o esa carga que sientes la vas a poder diluir un poco y vas a poder contar con todos, porque al final es eso, una película no la haces solo, la haces con 100 personas, 20 personas, 10 personas, de principio a fin. Al inicio, en el desarrollo, pues estás con el director, el guionista, el productor y un asistente a lo mejor. En el rodaje es increíble porque tienes a muchas personas, entonces te apoyas de más personas. Y en la postproducción se vuelve más íntimo, pero igual tienes gente a tu alrededor, ¿no? Entonces sí creo que más bien es abrirte a… Y es muy difícil porque luego somos neuróticos y no queremos delegar, pero entre más ya estoy hablando yo como en terapia, pero entre más logres esa colaboración, o sea, como ese trabajo en equipo, mejor te vas a sentir y más vas a disfrutar tu trabajo, porque se disfruta. Solo tienes que saber cómo disfrutarlo y cómo saber estar con muchas personas y hacer familia, ¿no? Sí, rodearse de la gente correcta. Hay gente que va a ser horrible y no vas a volver a trabajar con ellos y está bien. O sea, no pasa nada, pero luego hay gente que te va a encantar trabajar con ellos y vas a hacer 6 películas con esas personas o más y te vas deshaciendo, pues sí, como hierba mala. A mí me pasa que hago como el ejercicio siempre que empiezo con un equipo, porque es que lo pienso de verdad, es que creo que todo el mundo siempre, o casi todo el mundo, siempre quiere lo mejor para la película, con las herramientas que ellos tienen, ¿sabes? Lo que pasa es que hay veces que su visión es, por eso os decía antes el ejemplo de parar un segundo y decir, oye chicos, no es que no confíe en ti, es que te pido que el voto de confianza vaya hacia mí, porque tengo en mente una cosa que es distinta y necesito trasladároslo. Entonces, creo que hay 2 cosas fundamentales. Confiar desde el principio, intentar rodearte de gente que no trabaje desde el ego, que eso me ha pasado mucho con los equipos con este último equipo femenino de Las Largas Sombras. Al final lo que nos pasaba es, joder, es que somos, lo siento, pero es que somos súper empollonas, ¿sabes? Que queremos sacar un 10 todas, cada una en su materia. No estamos trabajando desde el ego. Respeto muchísimo lo que tú me estás diciendo desde tu parte de la profesional, desde tu profesión, porque es que me aporta y es mejor que lo que yo pienso. Tú sabes más de eso que yo. Y no estamos peleando. O sea, eso, y luego, lo siento mucho, ahora voy a decir unpopular opinion, y si te encuentras con alguien que quiera pelear y que esté compitiendo y qué tal, asegúrate de tener el poder suficiente para revertir esa situación. Sí, yo creo que uno de los grandes problemas es el ego en lo que hacemos. Y empieza desde que inicias. O sea, ojalá llegara después, ¿no? Ya que medio que pasaste por una trayectoria sin ego, estaría bueno. Pero no llega y además tenemos todas estas ideas de preconcebidas que otra vez regresando de qué es la producción. Ah, pues la producción son estos güeyes que resuelven todo y que no sé qué. O sea, es un trabajo arduo de estar buscando quiénes son los colaboradores que quieres tener al lado, justo pasar, por ejemplo, es muy tremendo trabajar en un set en donde tú elegiste esas personas en conjunto, ¿no? Con la directora o tal, quién va a ser este crew, que son los ideales que comparten esa visión contigo. Y de pronto el cansancio, las dificultades mismas, van llevando a niveles de frustración en donde te encuentras muchos nos en tu set y es tremendo porque pues justo lo que tenemos que buscar son los sís, ¿no? Y entonces es muy complejo, es un ecosistema bien complejo que además a veces piensas que va a funcionar y no funciona y hay que ir entendiendo qué es lo que tú buscas en la conformación de ese equipo. Y cuídate a ti primero, lo demás da igual. Vas tú primero siempre. Aunque luego creas que va primero el director, no vas tú primero. Eso es bueno. Erendira, pon nota en tu cerebro, vas tú primero.
Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Acá. Bueno, pues yo estoy bien agradecida con este festival. Yo vengo desde el punto de vista de consumidor y no tanto como una persona que está dentro de la industria creando. Y parte de venir al festival es tratar de entender mejor lo que pasa en la producción para yo convertirme en una mejor consumidora del arte. Y ahorita este panel se me hace increíble y estoy escuchando, y sobre todo porque está llena de mexicanas y de españolas, y veo cómo la industria en España es mucho diferente y, por lo que entiendo, ahorita más avanzada en cuestión de diversidad de espacios, diferente aquí en México por cuestiones por lo que estoy entendiendo, que a veces es un poquito más difícil encontrar el espacio para que tu producción salga y tenga la misma distribución que pudiera tener el apoyo en otro país. Entonces, mi pregunta es, como consumidora y entendiendo las plataformas también, o sea, estas cajitas que mencionan ustedes de que las plataformas tienen ya unas cajitas predefinidas, ya tienen algoritmos, ya traen algo para engancharnos a nosotros como consumidor. ¿Cómo hacerle nosotros para entender más cómo está la industria y apoyarlos y empezar a hacer comunidad desde fuera para apoyar más a sus producciones independientes? Algo muy curioso de lo que mencionaste ahora es que precisamente creo que hemos estado tan acostumbrados a siempre mirar hacia el norte y el norte mirarse a sí mismo, que creemos que la crisis es la crisis, pero en realidad es solo una pequeña crisis dentro de ese mundo. Y hay todo un mundo afuera de ese que ya trazó un camino con otras ventanas de distribución, con otros públicos, y creo que más bien lo que hay que hacer es empezar a tender puentes con ese otro mundo, ¿no? Eso definitivamente creo que es parte del ecosistema futuro para la resistencia, es generar mucha más colaboración en distintos, digamos, aspectos, no solo en la producción, también la distribución, en la exhibición, con Europa, con nuestros vecinos, todos nuestros vecinos del sur, que también son una cuna muy fértil de talento, y con todo ese otro mundo que no es el que dicta cierto mercado, ¿no? Nos están haciendo señales, ¿eh? Y como consumidora, pues ve al cine a ver cine mexicano. O español. O español, si estás en España. Y O consume series mexicanas. O chileno, consume películas o peruano, mexicanas en plataformas. El cine mexicano en salas nos necesita porque así acaparemos las salas de exhibición y se dan cuenta que sí quieren, o sea que sí meritamos ser mostrados en los cines. Entonces ve al cine, a ver cine mexicano. Mira qué buen final. Bueno, y español también. Muchas gracias. Gracias.